sospecha de que nuestra paciente está cursando con un síndrome urémico hemolítico, no debemos de retrasar el tratamiento con el eculizumab, ya que este es el único que sí va a favorecer la recuperación de la función renal y el pronóstico de nuestra paciente, de acuerdo como lo menciona aquí, en esta parte de acá, en este recuadro, ¿vale? Ahora bien, pasemos a la siguiente causa. En esta siguiente causa vamos a tener a la púrpura trombocitopénica trombótica. La púrpura trombocitopénica trombótica también puede ser tanto adquirida como congénita. Eso es algo muy importante hacer la diferencia. ¿Sale? Por ejemplo, esta va a representar, vamos a ver aquí en esta diapositiva, que el 24% de las embarazadas va a hacer o va a detonar una deficiencia del ADAMTS3. Recuerden lo que les mencioné al inicio. Estas pacientes van a tener una disminución de esta metaloproteinasa del ADAMTS3, pero va a haber un rango, ¿de acuerdo? Esta enfermedad va a representar de 10 al 30% de las microangiopatías y súper importante lo que les mencionaba. Hay un límite para que nosotros podamos decir que es un cambio asociado o normal al embarazo. Por ejemplo, si nosotros pedimos por laboratorio la actividad del Adam TS13 y este está por debajo de 10, quiere decir que la paciente no tiene preeclampsia, sino que tiene una púrpura trombocitopénica trombótica. En ese caso, no solamente el desembarazo va a ser parte del tratamiento, sino que aquí lo que vamos a tener o lo que vamos a requerir va a ser un recambio plasmático, que ese sí es el tratamiento en las pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a sospecharlo? Cuando tenemos pacientes con plaquetopenia severa. Ya sabemos que la plaquetopenia es parte del síndrome de HELP y también es parte del embarazo y también es parte de la preeclampsia. De hecho, se considera un criterio de severidad cuando esto está por debajo de 100. Pero si nosotros tenemos niveles muy disminuidos de las plaquetas, que estamos hablando por debajo de 50, y estas persisten después de 48 a 72 horas, quiere decir que el problema no es el estado hipertensivo del embarazo, no es el síndrome de HELP. Quiere decir que estas pacientes tienen una púrpura trombocitopénica trombótica y que lo que ella requiere, pues no va a ser esteroide, no va a ser el tratamiento con la dexametasona. Lo que ella va a requerir va a ser su recambio plasmático de aproximadamente de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Esto lo podemos dar antes de que se embarace la paciente, sí está recomendado con plasmas frescos congelados y sobre todo lo podemos dar en pacientes que tienen esta patología congénita, porque de forma congénita nosotros ya sabemos que hay anticuerpos que fabrica la paciente y que van a estar destruyendo todo o que van a estar ocasionando lo que les había mencionado, va a evitar que se estén cortando los factores de von Willebrand y que está aumentando la agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de pacientes también vamos a tener que utilizar aspirina y heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué se tiene que dar este tipo de tratamiento? Porque recordemos que el factor de von Willebrand va a hacer que se atraigan todas las plaquetas y vamos a tener también como complicación la formación de trombos, ¿sale? Entonces, una vez ya sea que nuestra paciente tengamos el antecedente de este tipo de púrpuras trombocitopénicas trombóticas, hay que iniciarle el tratamiento con aspirina y heparina de bajo peso molecular. Pero si nosotros tenemos a la paciente en el área de recuperación, en la unidad de cuidados intensivos, a estas pacientes, una vez que alcancen una concentración de más de 50,000 plaquetas, lo que tenemos que realizar es una administración de parinas de bajo peso molecular para evitar o prevenir la trombosis. ¿Sale? Eso es súper importante. En este recuadro vamos a ver esta tablita donde tenían o querían saber pues cómo podemos hacer el diagnóstico entre un síndrome de HELP y una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, lo más importante aquí con ellos es la cantidad de las plaquetas. Por ejemplo, aquí recuerden las clasificaciones de Tennessee y de Mississippi que toman en consideración la cantidad de plaquetas, pero pues hasta qué punto pues va a ser un síndrome de HELP con un nivel de plaquetas menor a 50 y que le vamos a tener que dar solamente esteroides y desembarazo, o en qué momento ya vamos a decir, sabes que esto ya no es un síndrome de HELP, esto se está tratando de una púrpura trombocitopénica trombótica y tenemos que enviar a la paciente a un recambio plasmático.
Pues esto es lo que ellos mencionaban, que más o menos si las plaquetas se siguen manteniendo por debajo de 60, de 50,000, a pesar de las maniobras que nosotros ya dimos, en ese momento tenemos que empezar el tratamiento. Porque algo muy importante, ya sabemos que para hacer el diagnóstico necesitamos los niveles de ADAM-TS13, pero desafortunadamente esos no los tenemos de forma rutinaria en los laboratorios. En nuestros hospitales tarda mucho tiempo en que lleguen los resultados. Entonces, la misma situación, lo que recomiendan las guías, si nosotros tenemos una alta sospecha de que esta paciente puede tener una púrpura trombocitopénica trombótica, no voy a retrasar el tratamiento. Tengo que, o sea, sí hay que pedirle el marcador, pero a la par tenemos que empezar a darle el manejo con el recambio plasmático. Si no, esa paciente no va a responder, ¿sale? Y la misma situación. Vamos a ver algunas complicaciones y efectos secundarios de la féresis tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas. Y una de las situaciones que se presenta o los principales efectos secundarios por el recambio plasmático, el primero es que van a estar conectadas a máquinas que van a estar sacando el plasma y eso puede ocasionar hipotensión o hipovolemia. Recordemos que la paciente al estar embarazada también vamos a tener alteraciones en el bebé si ella está expuesta a este tipo de problemas. Es súper importante hacer los cálculos tomando en consideración que la paciente va a aumentar aproximadamente 1,500 mililitros de su volumen circulante. ¿Sale? Eso es algo también que debemos de tomar en consideración. A veces no es tan frecuente que se pueda presentar en, en este tipo de pacientes. Pero otra de las situaciones que se van a presentar o factores de eventos secundarios que se van a presentar, pues son reacciones anafilácticas, ¿de acuerdo? Por eso debemos de estar súper al pendiente de este tipo de casos o en este tipo de pacientes, ¿vale? Ahora, otra cosa súper importante en este tipo de tratamientos. La plasmaféresis va a disminuir factores de coagulación, algo sumamente importante. O sea, retirar el plasma no quiere decir que solamente vamos a quitar el ADAM-TS13 o los anticuerpos o los antígenos, sino que también vamos a llevarnos todo lo demás. Vamos a disminuir factores de la coagulación y también vamos a eliminar las inmunoglobulinas maternas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros sabemos que esa paciente ha estado en tratamiento con plasmaféresis, puede tener mayor riesgo de un evento adverso como es la hemorragia obstétrica. Entonces, siempre bien importante, si nosotros ya tenemos el antecedente, si le estamos dando el seguimiento a la paciente en nuestra consulta de alto riesgo y esta paciente está yendo a este tipo de tratamientos, debemos estar al pendiente, ya que en las siguientes 24 horas después de que se le dio el último ciclo, por así decirlo, esa paciente va a tener mucho riesgo de que tenga una disminución de los factores de la coagulación y por lo tanto una hemorragia obstétrica. Y lo que les comentaba, debemos de tener anticoaguladas a estas pacientes, ¿sale? Porque, o bueno, cuando menos tenemos que evitarles o mantenerlas con una tromboprofilaxis. Estos son casos de placentas con trombos, vean estos, vean los trombos que tienen estas placentas. Y esto es lo que nosotros debemos de evitar. O sea, no solamente que se forme el trombo a nivel vascular periférico de la paciente, sino que también se formen o evitar que se formen los trombos a nivel placentario. ¿Sale? Porque esto no solamente va a ocasionar, bueno, nos va a ocasionar isquemias placentarias y esto, como sabemos, entre menos espacio placentario tengamos, quiere decir que menos sangre le va a estar pasando al bebito, ¿sale? Y eso va a tener los problemas propios de una insuficiencia placentaria. Estas son algunas tablas, ojalá le puedan tomar screenshot a la pantalla para que ustedes vean estos organigramas de cómo es que se va a estar haciendo la división o cómo nos vamos a ir guiando en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Sale? Súper importante en esta parte de acá es la actividad, que nunca se les olvide la actividad del Adam TS13. Y si no lo tienen y nosotros estamos sospechando que tenemos una paciente con antecedentes de trombosis, con antecedentes de elevación marcadas del LDH o que tenga disminución súbita de las plaquetas, que es una disminución marcada y persistente, pues debemos de sospechar de una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿de acuerdo?
Si estamos sospechando de un síndrome urémico hemolítico, debemos de tomar en consideración, y súper importante, la cantidad de la creatinina que van a tener estas pacientes. Ahora, aquí en este cuadro, voy a mover un poco la imagen. Ok, esta es una tabla que les hice para que ustedes tomen en consideración y podamos resaltar cuáles son los puntos más importantes para tanto el diagnóstico como el tratamiento de estas pacientes. Aquí vemos nuevamente la preeclampsia que se va a presentar a partir del segundo trimestre, incluso puede haber preeclampsias tardías y que esta sí va a tener o sí necesitamos que la paciente esté hipertensa. Las plaquetas pueden estar por debajo de 100. Recordemos que también uno de los cambios fisiológicos del embarazo es que aumenten las plaquetas, todas las células sanguíneas, pero aumente más el plasma y puede hacernos anemias dilucionales. Las plaquetas también pueden disminuir y se considera todavía normal hasta arriba de 100. Ya por debajo de 100 es cuando nosotros debemos de buscar alguna causa o algo que ya no esté asociado con el embarazo. ¿De acuerdo? La lesión renal, pues puede que sí se puede presente o puede que no, y eso se consideraría como un criterio de severidad, pero recordemos que la creatinina va a estar aproximadamente por arriba de 1.1. ¿Sale? Del laboratorio, pues lo que debemos de tener, pues puede haber aumento de la deshidrogenasa láctica, en caso de una preeclampsia con criterio de severidad, disminución de la cuenta plaquetaria, para saber si es un criterio de severidad, y obviamente el índice de proteína creatinina o las proteínas en orina de 24 horas, sobre todo si nosotros estamos sospechando casos de una hipertensión de difícil control, sí estaría indicado hacer una recolección de proteínas de 24 horas para descartar algún otro proceso como el síndrome nefrótico. Y súper importante, aquí, ¿cuál va a ser el tratamiento de la preeclampsia? Pues primero estabilizar a la paciente, ya sea con neuroprotección tanto materna como fetal, el uso de los antihipertensivos y obviamente el desembarazo, ya que recuerden que el origen de la preeclampsia es la placenta. Ahora, en cuanto al síndrome de HELP, esta es una entidad que se va a presentar entre el segundo y tercer trimestre. Aproximadamente el 15% de las pacientes que tienen síndrome de HELP no están hipertensas. Ojo, puede que ahí sea otra causa, no solamente es un síndrome de HELP, sino que es otra causa como las que acabamos de ver. Las plaquetas, pues estos sí pueden estar por debajo de 100,000. Y lesión renal, puede o no puede haber lesión renal. Y súper importante, debemos de saber que el síndrome de HELP, pues, debemos de tener hemólisis para que sea un síndrome de HELP. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con la presencia de esquistocitos, como ya les había comentado. El CUMS negativo, ya que si el CUMS saliera positivo, pues tenemos que descartar por completo alguna de estas y tendríamos que buscar causas autoinmunes, ¿sale? A los niveles bajos de aptoglobina, aumento de las bilirrubinas indirectas, el aumento de la LDH, que ya vimos que entre más altos los niveles de la deshidrogenasa láctica, pues muy probablemente no sea síndrome de Gel, muy probablemente sea o un hígado graso agudo del embarazo o puede que se trate de una síndrome urémico hemolítico. Y el aumento de las transaminasas, que estas también pueden estar elevadas en una preeclampsia sin criterio, con criterio de severidad, perdón, y no solamente asociadas cuando hay hemólisis, ¿sale? ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome de HELP? El soporte y el desembarazo. ¿Podemos utilizar esteroides? Claro que sí, para aumentar la cuenta plaquetaria, pero como mencionamos, si la cuenta plaquetaria no aumenta o está muy baja, por debajo de 50, entonces debemos de pensar en otra entidad. La púrpura trombocitopénica trombótica, esta afecta, pues, si es congénito, va a estar desde antes del embarazo. Si no es congénito, lo más frecuente es que se presente a partir del segundo trimestre o incluso se presenta con mayor frecuencia durante el puerperio. Va a representar del 10 al 30% de las microangiopatías. Puede o no que tenga hipertensión. Las plaquetas, esto sí es súper importante, pueden estar por debajo de 50,000, en 80,000, en 20,000, por debajo de 10,000, ¿sale? Y el punto más importante es los niveles de la actividad de la metaloproteinasa ADAMTS13. Sale que esta debe estar por debajo del 10%. En algunos pueden mencionar lo que puede estar hasta debajo del 20%, pero el 10% se puede considerar como punto de corte. Y súper importante, el recambio plasmático. Si tenemos una paciente que tiene una púrpura trombocitopénica trombótica, pero ya es algo congénito, pues entonces también podemos pensar en inmunosupresión, ¿sale? Y por último,
Bueno, el síndrome urémico hemolítico, ya sabemos que este se va a presentar principalmente en el segundo trimestre o en el puerperio, afecta o es la causa entre el 16 y 20% de todas las microangiopatías. Puedo no tener hipertensión, puedo no tener plaquetopenia, pero súper importante que nunca se les olvide la creatinina. A mayor lesión renal, mayor probabilidad de que tengamos un síndrome urémico hemolítico. Y la misma situación, el tratamiento. Por más que desembarazamos a la paciente, por más que le demos antihipertensivos, esteroides, no va a responder hasta que le demos eculizumab. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante. Si estamos sospechando o confirmamos un síndrome urémico hemolítico, el tratamiento es eculizumab. ¿De acuerdo? Y la terapia de reemplazo renal, que esta puede ser temprano o tardía, depende de las características de la paciente. Y por último, el hígado graso agudo del embarazo, que también se puede presentar, o más bien que también está ocasionada solamente por el embarazo, se presenta o aparece entre el segundo y tercer trimestre. Puedo no tener hipertensión, la plaquetopenia puede no ser marcada, tenemos los criterios de Swansea, que más de 6 puntos del Swansea, pues nos hace este diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo. Pero marcado, lo que vamos a tener va a ser hipoglucemia, ya que recuerden que el hígado graso agudo del embarazo es una falla hepática aguda. ¿Sale? Entonces, como es una falla hepática aguda, vamos a tener trastornos de la coagulación, como una coagulación intravascular diseminada, prolongación de los tiempos de la coagulación, y vamos a tener hipoglucemias, vamos a tener una deshidrogenasa láctica. Aquí sí la deshidrogenasa va a estar muy elevada. Vamos a tener también de forma marcada aumento de los niveles de amonio, ¿sale? Y aquí el tratamiento es desembarazo y el soporte. Ojo aquí con el soporte, ya que como es una falla hepática aguda, recuerden que las fallas hepáticas en la recuperación, si es que hay recuperación, pues puede presentarse de acuerdo a cómo se presentó. Pero una falla hepática hiperaguda, como es la intoxicación por paracetamol, pues se puede recuperar rápidamente, si es que se recupera la función del hígado. En fallas hepáticas agudas puede tardar tiempo, ¿sale? Puede tardar una semana, 2 semanas, 3 semanas en que se recupere como tal la función del hígado. Por eso es que no se desesperen cuando vean los estudios de laboratorio, porque puede llegar a suceder que desembarazan a la paciente y quieren ver los resultados luego, luego. Y no se tienen que esperar porque sí va a tardar mucho tiempo. Por eso es que este tipo de pacientes son las que por lo regular pasan más tiempo ahí ahí con nosotros internada. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si la paciente les pregunta, oye, ¿qué me va a suceder en mi siguiente embarazo? O esto que me está pasando, ¿me va a volver a dar? ¿No me va a volver a dar? ¿Me voy a poder embarazar? ¿No me voy a poder embarazar? Pues bueno, al menos las guías recomiendan que se deben de esperar cuando menos un año después de que se estabilizó la paciente. Ojo, después que esté estable la paciente, no después de que nace el bebé. Si nosotros ya tenemos estable a la paciente, ahora sí, espérate un año y ya te puedes volver a embarazar. Ya, y recuerden que cuando son situaciones ya congénitas, pues desafortunadamente se va a volver a repetir. Solamente hay que estar al pendiente, darle su seguimiento prenatal y durante su embarazo. Si requiere un recambio plasmático, hay que hacerlo. Si requiere tratamiento con eculizumab, pues se lo tenemos que dar. ¿De acuerdo? Debemos saber también, como les mencionaba, si la paciente ya no recupera como tal la función renal o hepática, pues tanto la enfermedad renal crónica se considera como un factor de riesgo que complica o a veces que puede contraindicar el embarazo. ¿Sale? Lo que les mencionaba, nunca hay que olvidar el eculizumab. No olviden tampoco su aspirina Protego, su ácido acetil salicílico de 150 miligramos por las noches. Idealmente sí lo deben de empezar antes de la semana 16 para prevenir preeclampsia. Los riesgos de un nuevo síndrome arímico hemolítico va a ser menor al 25%, pero de todas maneras tiene riesgo. ¿Sale? Los recambios plasmáticos tempranos en las pacientes que tienen púrpuras trombocitopénicas trombóticas y lo mismo, aguas, porque esa paciente les va a hacer una hemorragia obstétrica que pues obviamente no les va a responder ni a oxitocina ni ergonovina, si es que no está contraindicada, a misoprostol, a gluconato de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Deben de tener muchísimo cuidado con estas pacientes, ¿sale? Y la recurrencia. Si ya le dio preeclampsia a la paciente, en un 18% le puede volver a dar preeclampsia y hasta un 7% le puede volver a dar síndrome de HELP a esta paciente. Entonces, por eso es que debemos de darle mucho seguimiento. Y pues bueno, sin más, agradezco mucho su atención. Sin
pasar por alto la invitación a que se den una vuelta por nuestra terapia intensiva. Este es nuestro equipo de residentes y adscritos de la terapia intensiva, faltan algunos. Y recuerden que esto se trata de estudiar y mantenerse actualizados. De lo contrario, pues nos vamos a quedar en un gran fondo donde probablemente ya no podamos salir y para eso son este tipo de capacitaciones. Agradezco mucho a los organizadores y estoy al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.